Cosas Mundanas. Cosas Mundanas, un programa radial para conversar sobre resistencia y sostenibilidad en medio de un proceso histórico complejo y desafiante. Para compartir y propagar experiencias de organización, rebeldía y sanación colectiva. Queremos divulgar aguante para continuar en la lucha. Sintoniza la revuelta de lo personal y lo político. En compañía de otras mujeres. A través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Muy buenas noches, queridas auditoras, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien en sus casas, en sus hogares o donde se encuentren para alistarse ya a ser parte de este programa de Cosas Mundanas y que hoy día trae un tema bien especial. Aquí quien les habla es Sicri y me encuentro en el estudio junto a DJ Mati, ¿está bien? DJ Mononoke. Perdón, DJ Mononoke, me había olvidado de su nombre, lo siento. Es que se ha ido cambiando, como que cada programa tiene un nombre diferente. Hola queridas, buenas tardes, bienvenidas a este espacio de conversación, bienvenidas a este espacio donde las queremos acompañar y queremos conversar de cosas que no necesariamente son cosas que se aborden en los programas de radio. Queremos hablar de las cosas mundanas, de las cosas de la vida y hasta también de las cosas de la muerte, ¿no? Hoy día nos convoca un tema particularmente complejo, pero hemos querido asumir este desafío porque nos parece importante que ahí donde hay un tabú hay también un problema y que nos enciende la sospecha feminista y en el que nos dan ganas de meternos. Ahí donde el patriarcado ha puesto un tabú es precisamente donde tenemos que ir a mirar, ¿no? La sospecha feminista nos orienta un poco en ese sentido y hoy día nos metimos en un súper tema. Así es, como dice Mafe, hemos estado conversando acá con algunas de las compañeras y entre ellas con Marcela Hernández, que es con quien vamos a estar conversando dentro de un ratito sobre este tabú del suicidio, que lo llamamos así, el título del programa decidimos llamarlo así. No sé si será el mejor, si un tabú, lo podemos ir conversando también a lo largo del programa. Y lo vamos a conversar con Marcela Hernández, que es psicoterapeuta, desde la perspectiva humanista transpersonal. Hace 33 años hace terapia en conjunto con intervención psicosocial y conciencia política. Y es una de las terapeutas que hay también, que está trabajando aquí en Casa Mundanas y que nos sentimos muy contentas y orgullosas de trabajar con la Marce, que es una tremenda terapeuta con quien estuvimos conversando el otro día sobre esta problemática y lo conversamos también junto a otras terapeutas de Casa Mundanas, que aprovecho de mandarles cariños a la Tati Lillo y a la Cami Aguilera, María José Millalonco y a Paulina de Pablo, que estaba también parte del equipo de la terapia grupal y con quienes estuvimos conversando de esta temática y problemática hace algunos días, y desde ahí surgió el deseo de hacer este programa en este tema un tanto polémico, podríamos decir, y difícil de abordar cuando ocurre y cuando también estamos haciendo prevención. ¿Por qué es importante que hablemos de suicidio? O antes que eso, ¿por qué decimos que es un tabú? Yo creo que porque es un tema difícil de conversar. Creo que no es un tema que se hable abiertamente en las familias, por ejemplo. A veces, no tengo experiencia directa, pero cuando ocurre un suicidio en algún contexto o familia, se convierte en un tabú también, y de algo complejo, de algo que es muy complejo de hablar. Entonces, el miedo va generando los tabús, entonces creo que tiene que ver harto con el miedo también. Bueno, hay una complejidad extra cuando se trata de hablar de suicidio, y tiene que ver con que incluso
a partir de dispositivos de la cultura patriarcal como son el cine, la literatura o la música, hay no una conversación profunda, no una problematización del tema, sino que incluso una romantización del tema, ¿no? Hay una romantización del tema que es bastante compleja, porque cuando hablamos del suicidio estamos hablando de un problema de salud pública, un problema alarmante, un problema que en Chile, por ejemplo, y en Latinoamérica es bien preocupante, y en todo el mundo, ¿no? Pero también hemos visto que a medida que los contextos sociales, políticos, económicos se han recrudecido en términos del neoliberalismo, ¿no es cierto?, de la represión, parece que el problema se agrava. Y no hay conversación al respecto, hay un gran silencio al respecto, hay vergüenza al respecto. No hace mucho tiempo, y no sé cómo funcionará al día de hoy, pero las familias de las personas que se han suicidado cargan con además de lo devastador que es el duelo, ¿no es cierto?, elaborar un duelo por muerte, por suicidio, la carga de la vergüenza social, profundizada por la Iglesia además, ¿no?, que tiene toda una lectura condenatoria al respecto, culposa, incluso, eso iba a decir, hasta hace poco tiempo se negaban los servicios fúnebres en las iglesias para las personas que cometían suicidio, ¿no?, que hacían esto, que hacían esta práctica, la llevaban en efecto. Entonces, no hay conversación, no hay problematización, hay estigma, hay tabú, y cuando se aborda desde una lectura romántica, incluso. Un ejemplo de esa romantización es el caso de nuestra querida genia, la Violeta Parra, ¿no?, que durante muchísimos años, hasta hace poco, se hizo una lectura de que era una mujer que se había supuestamente suicidado por amor. Y esa fue una lectura que se expandió por el mundo, ¿no?, y a través de más de 50 años, hasta que recién, si no me equivoco, el año pasado, 2 años hace 2 años, se hace pública la carta que deja Violeta Parra cuando se suicida. Y en esa carta ella dice muy claramente: yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres, ¿no? Y ella relata dentro de sus dolores, de los dolores que la empujan a tomar esta decisión tan extrema de terminar con su vida, las condiciones del sistema político y el maltrato, la marginalización, la exclusión que ella estaba sufriendo como una mujer artista en un país que la despreciaba constantemente. Sin embargo, el tabú del suicidio de Violeta Parra, el tabú sostenido por la familia de Violeta Parra, por Nicanor, Nicanor, que muchas personas lo podrán encontrar muy respetable, pero yo pienso que Nicanor Parra es un cobarde, ¿no? Guardó 50 años la carta donde Violeta revelaba la verdadera causa de su suicidio, y en cambio estos hombres vendieron la figura de Violeta como la romántica mujer que se suicida por amor, hicieron películas de ello, ¿no?, y silenciaron una verdad que nos revela algo un poco más complejo, bastante más complejo que la simple romantización de la suicida. Sí, es cierto, hay una responsabilidad política ahí en lo que ocurre, que en el caso de Violeta, porque se trasciende finalmente un relato de Violeta y de su acto suicida como una condición de amor romántico, y que no tenía nada que ver con eso. Así es que, bueno, yo creo que esa es la idea, poder conversar de este tema, de sacar estos tabú, como este mismo tabú del que estamos hablando del caso de Violeta Parra, y entender que estas reflexiones que vamos a hacer hoy día
se puedan realizar también en distintos espacios, ahí donde ustedes se encuentran ahora, escuchando, conversando, y hacerlo con mucha responsabilidad y con mucha conciencia y con mucho cuidado también. Ya prontito vamos a ir con la Marcia a conversar, pero antes de eso vamos a ir a un tema musical, DJ Mononoke. Atenta ahí, vamos a escuchar Algo está cambiando. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todos estos momentos, dejando todo lo que tenga que dejar y seguir creciendo. Soy lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Soy lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Me estoy liberando del tiempo soledad y esos sentimientos, Estoy caminando con ciencia y libertad. Camino despierto. Algo está cambiando en mí, puedo verlo. Algo está cambiando en ti, algo bueno. Me voy a buscar un sonido para cantar todo este silencio, cambiando todo lo que tenga que cambiar y seguir creciendo. Me estoy liberando del tiempo soledad y esos sentimientos, Estoy caminando con ciencia y libertad. Camino despierto. conciencia y libertad. Camino despierto, camino despierto. Bien, ahí algo está cambiando con Bomba Estéreo. Estábamos escuchando un tema que nos lleva también a pensar en
el tema de este programa que vamos a conversar ahora ya con Marcela Hernández, a quien veo aquí en mi pantalla de mi computador. Y estamos listas para conversar. Ya les presenté a Marcela Hernández, psicoterapeuta con mucho tiempo de experiencia, una hermosa que trabaja aquí en muchos lados, bueno, no en muchos lados, sino que en su consulta privada y también en Mundanas. Y que bueno, como señalaba hace un ratito, estuvimos hace poquito conversando de este tema, así es que vamos a continuar esa conversación que tuvimos ese día. Voy a ponerle el micrófono a la Marce para saludarla. Hola, Marce. Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. Bien. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo estás tú? Bienvenida a las cosas mundanas. Muchas gracias, mira, bastante nerviosa, pero bien. Estamos todas medio nerviosas porque manso tema, oye. Es difícil, es complejo. Yo creo que todas las que estamos aquí hoy día, reunidas en el estudio, las que estamos contigo conversando, las que están escuchándonos en sus casas, conocemos de cerca alguna historia de una persona que se suicidó, ¿no? Y entonces conocemos de cerca también ese dolor, conocemos de cerca lo difícil que es conversar de este tema, entonces es entendible los nervios. Estamos todas un poquitito así, pero nos interesa que podamos hablar de este tema hoy día y nos interesa mucho la perspectiva que puede haber desde la terapia feminista sobre el tema, porque nos parece que hay un cruce indiscutible, innegable entre patriarcado y suicidio, ¿no? La cultura opresora, la cultura de guerra, la cultura de la violación que representa el patriarcado, la cultura del hombre, y el extremo que representa el suicidio. ¿Qué pensáis tú de eso? Sí, un extremo que nos lleva a hablar de esto para sacarlo del silencio, que nos parece un paso en adelante, que todas las generaciones de mujeres hablemos de esto, que nos ayude, ¿cierto?, a comprenderlo mejor y a apoyar a otras personas, apoyar a otras mujeres que están con una ideación, con una desesperanza muy profunda, pero lo hacemos con mucho respeto. Yo creo que ese cuidado que hablaban ustedes, el respeto que merece la temática del suicidio, sobre todo en mujeres que han sufrido, ¿cierto? Todo lo que muchas mujeres hemos sufrido por el patriarcado, la discriminación, la invisibilización, la desvalorización, en que nos van haciendo perder el sentido de la vida. Sí, y Marce, yo pensaba igual que es precisamente quería también señalar esto de hacerlo con mucho cuidado, porque puede ser que de nuestras auditoras lo hayan contemplado, hayan tenido ideación, como dices tú, planificación o intento, y de ninguna manera nuestra intención es abordarlo desde la culpa o desde la vergüenza, sino todo lo contrario, ir abriendo esta conversación desde otros lugares emocionales que nos permitan hacer ese cruce que decía Mafe recién entre suicidio y patriarcado también, porque lo que queremos hacer es dar o crear una visión desde la terapia feminista sobre el suicidio, y evidentemente eso nos lleva a pensar en ese cruce que yo pensaba es el suicidio puede ser una de las formas quizás más extremas de opresión también, ¿no? Como de opresión quizás internalizada, como en otros casos se habla también de la lesbofobia internalizada, ¿no? Homofobia internalizada, como en esta cultura en la que vivimos vamos haciendo propio cuestiones que no son propias, digamos, ¿no? Como ideas sobre nosotras mismas, en el caso de la lesbofobia, por ejemplo, internalizada, como se le llama, es cuando tú no te quieres a ti misma por ser lesbiana, y bueno, el suicidio me parecía que también
podría ser una expresión de patriarcado máxima, pero tenemos que explicarnos por qué podría ocurrir eso, ¿no? ¿Qué pensáis tú, Marce, sobre la opresión y el suicidio, estos vínculos? Pero que tienen mucha relación, porque de alguna manera hemos integrado la autodestrucción como una posibilidad, como una salida, ¿cierto? Y que sabes que está muy ligada a lo que decía adelante, al silencio. Al silencio, que no logramos expresarnos, no logramos expresar nuestra desesperanza, no logramos expresar nuestro miedo o nuestro dolor, a todas aquellas violencias que vivimos desde que nacemos finalmente. Desde que nacemos vamos viviendo distintas discriminaciones y a veces hay un camino que no se ve la luz al final y nos parece que el suicidio es una posibilidad. Claro. Entonces con ese respeto que estamos hablando, como decir también que el patriarcado y el suicidio es algo que está tremendamente ligado, porque nos desvaloriza. Sí. Y también en el sentido de lo que planteas tú del silencio, Marce, porque si lo pensamos, finalmente el suicidio sería un gran silenciamiento de nosotras mismas, ¿no? Después de una vida y sobrevida al silencio permanente, al silencio como condición para poder existir, para poder encajar, para poder ser aceptadas, ¿no? El silencio como una carga permanente también, como una salida, quizás la más recurrente o la que más se repite ante las violencias del patriarcado, y luego el suicidio como un gran silencio, un último gran silencio, pero al mismo tiempo, paradójicamente, parece que el suicidio tiene un gran mensaje detrás, ¿no? La práctica suicida, el acto del suicidio finalmente conlleva una expresión de protesta contra una cultura como esta, al mismo tiempo que representa una condena de silencio para quien lo comete de alguna manera. Es bien paradójico porque parece también ser un grito. Un grito de protesta, como dices tú, un grito de desánimo, un grito de decir, aquí estoy yo y este es mi último acto. Y fíjate que así como mirando, por ejemplo, en esta cultura patriarcal, lo que es aquello que psiquiatriza a las mujeres, es decir, por ejemplo, de los intentos de suicidio. Los intentos de suicidio que claramente son muchísimo mayores en las mujeres que en los hombres, a pesar de que se suicidan más los hombres que las mujeres. Y eso yo lo he visto muchas veces, así como hoy se intentó suicidar, no, pero un intento nomás. Es una desvalorización, así como no está manipulando, está llamando la atención. Yo eso lo he escuchado muchas veces. Como desvalorizando otra vez, ¿cierto? Aquella expresión de mi pena, aquella expresión de mi grito de desesperanza. Puede ser que el intento no sea no tenga un final, ¿cierto? Pero un final de la vida me refiero. Sin embargo, el intento de suicidio dice muchas cosas. Muchas cosas que hay que escuchar. Oye, Marce, ¿y crees tú que el patriarcado posmoderno, ¿no es cierto?, el momento histórico que vivimos nosotras,
también está cruzado por un deber ser exitista, ¿no es cierto? Hay un exitismo, hay un deber ser exitosa, un deber ser regia estupenda, un deber ser simpática, etcétera, etcétera. Y de pronto como que no tuviera lugar la crisis, como que no tuviera lugar el dolor, como que no tuviera lugar la angustia, ¿no? Y por eso el suicidio también aparece ahí como una salida a una sociedad que deja bastantes pocas posibilidades para ser, y donde el deber ser exitosa, feliz y regia estupenda es una cuestión súper difícil de zafarse también. Es súper difícil porque se juega mucho con la imagen. Como que debemos ser imagen. Exitosa, lindas, atractivas, sumisas. O inteligentes también, en el caso de quienes están en el mundo de la política, en el feminismo incluso, ¿no? Como un cierto estereotipo. Sí, hay como que adaptarse a una imagen, ¿cierto? Y que muchas veces no tiene, o sea, todas las veces no tiene nada que ver conmigo. Y eso va pesando, va sumando, va horadando mi interior. Y en ese sentido el suicidio aparece como una posibilidad a disminuir o a terminar la angustia. La angustia de la levedad de la imagen. ¿Te fijas? O sea, la imagen es, tengo que dar una imagen que no soy yo, entonces mantener esa imagen y olvidándose de mí. No soy yo esa persona, es una imagen que juega con las otras imágenes, pero no soy yo. Entonces, por eso es tan importante el no silenciarse, el hablar, el expresar, no solo la alegría, sino que la pena, lo que somos las mujeres en su totalidad. Entonces, estamos comprendiendo que el problema del suicidio, porque lo vemos como un problema, lo vemos como, o sea, no como una salida en realidad legítima que se tome desde un lugar, no sé, de salud, ¿no? Más bien como un extremo de una situación de angustia profunda. Lo vemos como un problema y no, o al menos yo puedo decir, lo veo como un problema y no como una legítima salida. Creo que no puede ser una legítima salida donde detrás de ese extremo hay una cultura que oprime, que silencia, que impone una imagen, que impone un deber ser, que impone un deber perseguir una imagen que no tiene nada que ver conmigo. Hay una cultura que normaliza el abuso, la violencia, el incesto, ¿no? Entonces, en ese contexto, pienso, y me hago cargo ahí de mi visión personal, que el suicidio no sería una salida legítima, digamos, legítimamente tomada, con las condiciones para tomar una decisión así. ¿Qué pensáis tú? ¿Qué piensan ustedes? Quería señalar un poco lo mismo que estabas diciendo tú, que hay investigaciones sobre el suicidio, ¿no? Varias investigaciones. Lo que podemos ver efectivamente es que el suicidio es mucho más alto en los hombres que en las mujeres, ¿no? Entre un 70-30, 80-20, dependiendo de la edad, ¿no? Como primer dato que es importante, ¿no? A considerar. Pero también las causas por las que ocurren los suicidios también son distintas entre hombres y mujeres. Y en el caso de los hombres que se suicidan más, tiene bastante relación con el no cumplimiento también de un cierto estereotipo exitista de masculinidad hegemónica, básicamente, ¿no? Y en el caso de las mujeres es la soledad, es el aislamiento, es la violencia contra las mujeres, es la lesbofobia, son los estereotipos de género vinculados a los cánones de belleza y es la pobreza.
Entonces, creo que todos esos elementos conjuntamente, digamos, pueden estar presentes en una sola persona o solo uno de ellos, pero llevar, como dice la Marce, a un estado de angustia tan profundo de efectivamente no ver más alternativa. Y como dice Mafe, es como esa decisión, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales estarías tomando esa decisión, ¿no? Es como cuando tú vas a la universidad y pucha, no podía elegir ir a la Católica o a la Chile porque tú venís de la educación pública, entonces realmente no hay una elección libre, ¿no? Entonces, porque tu elección está condicionada por tu condición de clase y tu educación, ¿no? Y tu origen. Entonces, en el caso del suicidio decimos que es un problema de salud mental también, porque las condiciones que te llevan a ese estado de angustia tienen todo que ver con la historia y con la biografía personal de esa mujer viviendo en un patriarcado brutal como el que vivimos, ¿no? Sí, fíjate que yo, con respecto a lo que decía la Mafe, ¿cuándo sería legítimo tomar esta decisión? Y me parece que sería legítimo, un temazo sería legítimo cuando no fuera por déficit, no fuera por daño. Si a lo mejor hay algo que no puedo cambiar como una enfermedad, ¿cierto? Hay algo ahí que yo le pondría un tinte diferente. Pero en la gran mayoría de casos, ¿cierto?, que tiene que ver, por ejemplo, con la violación. Y sabemos el caso de situaciones que han sido discutidas públicamente, muchas veces con una, yo te diría, como con más violencia que el acto mismo, ¿cierto? De casos que han sido públicos. ¿Te fijas? Que tomo la decisión de suicidarme después de una violación. Y con el respeto que seguimos poniendo encima de la mesa, los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto también, porque promueven esa imagen, ¿cierto?, de todo aquello que Mafe había dicho, formas determinadas y no otras, exitismos determinados y no otros, que cómo me presento yo o cómo sigo viviendo después de una violación. Eso a mí me parece como un acto de protesta también, pero como un acto de impedimento. O sea, yo ya no sé cómo vivir con esto. No sé cómo vivir después de una violación. Y que ahí, Marce, nos enfrentamos a otro tabú, que es el tabú de la violación, porque es un tema que no se habla mucho tampoco, ¿no? Yo creo que hace poco se está hablando un poco más. Hay pocos libros sobre violación, por ejemplo. Yo he encontrado como 3 nomás. Entonces, cuando vas a la librería, no encuentras. No hay tantas investigación o reflexión o sistematización de esta problemática que afecta a las mujeres, ¿no? Y creo que ahí también hay otro tabú que se junta con... Es puro silencio finalmente, ¿no? Como... Porque otra vez el asunto de la violación, lo que decís tú, la vergüenza, no lo cuento, no quiero que sepa mi familia, no quiero que sepa nadie, entonces me voy quedando en una situación de angustia nuevamente que me lleva a contemplar una sola salida a esa angustia. Una sola salida y no veo cómo reparar eso. Por eso es tan importante y que efectivamente cuando decidimos hacer este tema en este programa, yo empecé como a mirar como lo que existía. No hay sobre suicidio, así que se diga suicidio en mujeres. Incluso la estadística es muy gruesa.
O sea, que es una cuestión básica, ¿no? Es muy, o sea, dice hombres, mujeres, etcétera, pero no profundiza, ¿cierto?, en lo que es el suicidio de la mujer. Sabemos que hay cambios, o que son diferentes, o sea, pero son cosas muy, muy gruesas todavía. Como el análisis está muy, yo te diría que es muy básico. Entonces uno recurre a la clínica, ¿no? A lo que conoce, que es limitado, claramente, digamos, pero lo que conoce es la experiencia clínica. Y en la experiencia clínica lo que yo he visto es mucha angustia, mucha desesperanza, por ejemplo, en el caso de la violación, la vergüenza, como decía recién, pero el estigma, ¿no? El estigma de que yo, o sea, ¿cómo le voy a decir a alguien? Yo he sido maltratada, que he sido violada, que he sido, en fin, discriminada. Y eso es muy reciente. Yo creo que, mira, voy a cumplir 60 años. Es la primera vez en mi vida que yo he vivido una protesta nacional en contra de digámoslo así, un femicida. Y era generalizada. Fue en todo el país. O sea, Martín Pradena es el ícono de lo que ha ocurrido con una mujer que se suicidó por haber sido violada. Sí. ¿Y qué te parece a ti ese cambio cultural, a lo mejor? El hecho de que estos silencios históricos se estén empezando a quebrar, que podamos empezar a hablar de lo que nos oprime, de nuestro dolor, de nuestra culpa, de nuestra vergüenza. ¿Te parece que va por ahí? ¿Te parece que a nivel cultural a lo mejor también podría esto significar que tenemos más posibilidades para sanarnos y no terminar en este extremo? De todas maneras hay un cambio, y un cambio que es evidente, ¿eh? O sea, y no un cambio en el país, un cambio mundial, digamos, un cambio planetario, digámoslo así. Pero yo creo que tiene que ver con el desarrollo del feminismo. No es casual, no es como que hoy apareció recién un Martín Pradenas y le vamos a echar la culpa de todo. No, eso ha sido un trabajo enorme de las feministas. ¿Sí? Eso no se puede desconocer. Y ahí, Marce, me parece importante hacer ese énfasis, porque cuando decimos que detrás del problema del suicidio hay una cultura que abandona, hay un Estado que no repara, que no se hace cargo de la violencia, del maltrato, cuando decimos que hay una sociedad que difunde e impone estereotipos que nos violentan, que nos cortan en pedacitos, ¿no es cierto? Entonces, la reparación no es que va a venir del Estado, no es que el Estado se va a hacer cargo de desarrollar políticas públicas de prevención en salud mental y donde podamos hablar de nuestras culpas, nuestras vergüenzas, nuestros dolores. Parece que la respuesta viene de la comunidad, ¿no? Parece que el cambio cultural, como decís tú, es político, es feminista, más que institucional. Completamente, o sea, no. Mira, hay un granito de arena que yo creo que hoy día se está cambiando, pero voy a decir al tiro la contraparte. Hoy día, si tú dices en un servicio de salud que tienes ideación suicida, te ponen en prioridad 1, ¿ya? Para la atención en salud mental. Eso parecería fantástico, ¿ya? La contraparte
es que hay disminución en las... o sea, yo puedo hacer una política y estupendo, pero si no le pongo financiamiento, Claro. no sirve de nada, es una declaración vacía. ¿Te fijas? Entonces, claro, me ponen en primer lugar de ir al COSAM, pero en el COSAM hay, qué sé yo, tres psicólogas y tienen los cupos totalmente llenos hasta no sé cuánto. Sí. Entonces la prioridad para mí es soy la número 1, pero para diciembre. ¿Te fijas? Entonces, claro, ahí hay un contrasentido, ¿no? Pero la comunidad es vital. Es vital. Y la comunidad, la más cercana, que es la familia, y yo te diría que en el caso de las mujeres, las amigas. Las amigas, sí. ¿Ya? Y una mujer puede comprender mucho mejor a una amiga que está en dificultad. Lo que hay que sí es atreverse a preguntarle. Entonces ahí nos lleva a la temática de las señales. Claro, como eso mismo te iba a preguntar, como preguntarle cuando una ve que una amiga está muy mal, ¿a eso te refieres? Sí. Lo que pasa es que ahí, en general, como es tabú, mejor no le pregunto porque se puede sentir mal. Y esa persona ya se siente mal hace rato. O le voy a poner la idea y yo voy a ser la culpable. No, esa persona ya tenía la idea. Si ya hay un cambio conductual, si hay alejamiento de las amigas, si hay silencios prolongados, si hay, qué sé yo, mucho uso de alcohol o drogas, si hay un cambio que yo noto, esta no es mi amiga, hay una diferencia de lo que era antes a lo que es ahora. ¿Te fijas? Yo tengo que preguntarle. Por supuesto que le voy a preguntar con respeto, pero con cuidado. Pero yo tengo que preguntarle. No tengo que hacerme la lesa. Pucha, es que no, mejor que le pregunte a la psicóloga o le pregunte no sé qué, o mejor le pregunte. No. ¿Tú has pensado alguna vez en terminar con tu vida? Claro, y ahí, Marce, como hay tres dimensiones, o sea, no sé si etapas o pasos o acciones, ¿no? Que tú has pensado que sería la ideación, tú has planificado, ¿no? Y tú has intentado, que son como tres partes distintas también y tres preguntas que se podrían hacer y que te hablan también de lo grave que puede ser la situación, ¿no? Y de la respuesta que yo como amiga puedo dar. Así como por ejemplo, derribar el mito de la salud mental como algo para gente que está súper mal. O, entre comillas, sí que tiene un trastorno mental. No, sí, mira, yo creo que Chile, que es uno de los países que más tiene altas tasas de depresión, la depresión conlleva, ¿cierto?, una desesperanza, una desvitalización, y algunas veces, no todas, lleva a la ideación suicida. O a mira, yo he visto dos cosas. Una que tiene que ver con un intento de suicidio, de acabar con mi angustia, y otro con como la desvitalización, como esa desesperanza de que nada va a cambiar y de que todo está mal. Entonces, una es que acabo con la angustia y otra que no hay ninguna esperanza. Y en eso, no es que uno les diga, oye, sí hay esperanza, porque vivimos en un mundo difícil, pero sí hay salida a ese sentimiento, pero para eso hay que hablar. Y yo ser una buena escuchadora, yo como amiga,
una buena escuchadora, no, oye, fíjate, no, si a mí también me pasó, fíjate, oye, conozco una amiga, no, así como con respeto, yo te escucho, así, amiga, yo te escucho. Sí, po. Sí, es un tema súper sensible y es un tema que es un peligro, ¿no? Es un peligro. A mí me pasa que tiendo a creer que hay ciertas filosofías posmodernas, teorías posmodernas, que solo contribuyen a borrarnos, a relativizarnos, a descorporeizarnos. Y creo que esto suma pimienta al problema. Ahora, por eso me parece que la comunidad, me parece que la conversación, me parece que el poder construir comunitariamente, colectivamente, en nuestros pequeños grupos, en nuestros territorios, un feminismo situado también, en donde nos situemos en nuestra realidad corporal, en la historia de nuestro cuerpo, en la historia de nuestra herida, de nuestra sobrevivencia, puede ser un factor protector y en defensa, ¿no es cierto?, de esta cultura que no conforme con imponernos unos estereotipos siempre inalcanzables y siempre sin sentido, siempre ajenos a nosotras. No conforme con eso nos vienen a borrar, ¿no? Ahí yo creo que el factor protector de la conversación política, de hilar la política también con nuestra historia, con la historia de nuestro cuerpo, puede ser súper importante. Entonces, me gustaría poder avanzar hacia dar algunas luces sobre cómo podemos apoyarnos entre nosotras, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestra población, en nuestro grupo de amigas, del feminismo, del colegio, de donde sea. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se es una buena escuchadora? ¿Cómo puedo sembrar esperanza, ¿no es cierto? Ayudar a sembrar esperanza ahí donde ha habido una herida tan angustiante y que me parece que me deja sin salida. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos fortalecer nuestras comunidades para que sean protectoras y para que nos ayuden a salir de estos silencios que tienen el riesgo de llevarnos a este otro gran silencio, que es el suicidio? Yo creo que pertenecer a colectivos, participar, no dejar que la vida pase al frente mío, porque no es que pase al frente mío, es que yo no participo. Nos quieren dejar afuera, nos quieren dejar en la puerta de atrás, y eso ha pasado siempre. Entonces, el que podamos protagonizar, yo me imagino la importancia de estar, por ejemplo, en la convención constituyente y decir lo que yo pienso como mujer feminista. Es otra cosa. Pero hay una cita que quiero compartir con ustedes, que a partir de lo que estás diciendo tú, Mafe, que me hace sentido. Dice: la capacidad de contar tu propia historia en palabras o imágenes ya es una victoria, ya es una revuelta. Eso lo dijo la Rebecca Solnit, que me pareció tan importante para terminar el silencio. Pero yo tengo que contársela a alguien. Así cuando las mujeres hacían las arpilleras en la dictadura, que contaban lo que estaba pasando, las desapariciones, la tortura, las invasiones a las poblaciones de los militares, en fin, que contaban en esa arpillera bordando, pero no bordaban solas, no es que iban y bordaban adentro de su casa solas, sino que se reunían, ¿cierto? Todavía las hay,
abordar en conjunto y hablamos. Hablamos de lo que está pasando, hablamos de lo que me pasa a mí, hablamos de la discriminación, por ejemplo. Yo he visto tanto el cambio de mujeres que pertenecen a las que no pertenecen, a colectivos, a grupos, incluso qué sé yo, en las protestas. Hay ahí un sentido de expresar. Oye, y bueno, tenemos que ir ya cerrando, pero está súper buena la conversa, podemos hablar más si quieren, no me miren con esa cara. No, pero a propósito de eso mismo que estabas diciendo tú, Marce, datos así que fui revisando, se ha comprobado, digamos, por las estadísticas que no son muy buenas con el tema de la problemática del suicidio, no son tan estándar, pero que en la pandemia y desde la revuelta social, y no solo en Chile, también en Hong Kong, por ejemplo, disminuyó el suicidio. Y la explicación que se da es precisamente lo que estáis diciendo tú, cómo esta rebeldía popular, esta capacidad de organizarnos, nos da esperanza, nos da ánimo y nos da no solo esperanza y ánimo, sino que nos da también nuevas relaciones y unas nuevas construcciones de vida. Entonces, efectivamente, creo que es súper importante lo que estáis diciendo tú de asociarnos, de conversar con otras. O sea, siempre es un salir del silencio, de todas maneras. Puede ser a través de una arpillera, a través de tocar la música y de compartir con otras tu música, tu poesía, ¿no? No solo escribir, no sé si será suficiente que yo escriba mi poesía para mí, ¿no? Como hemos sabido de casos como Emily Dickinson, por ejemplo, que escribió solo en confinamiento, y ahí, bueno, es una historia particular de una poeta, pero cuando hablamos hoy día del suicidio, creo que es súper importante igual socializarlo, ¿no? Compartirlo, aunque sea con pocas personas. Sí, y a propósito de lo que dices tú, Marce, de la pertenencia, de lo importante que es la participación, y yo agregaría otra cosa, y lo agregaría como hilando con el programa anterior, donde hablamos de las comunidades y de la sostenibilidad de los activismos. Hablamos de sostenibilidad y hablamos de cómo cuidar nuestros espacios de participación política para que estos no se vacíen de sentido. Porque también a veces la participación puede vaciarse de sentido cuando se cuando se transforma en un activismo, en el hacer por hacer, finalmente terminamos reproduciendo el mismo mandato patriarcal, neoliberal de la productividad, y vamos haciendo y vamos echándole para adelante y no hay lugar para conversar, no hay lugar para problematizar, no hay lugar para la crisis, no hay lugar para que volvamos a tener contacto con ese sentido profundo que nos hizo llegar un día a participar, ¿no? Entonces creo que es importante participar, pertenecer, y también es importante cuidar los sentidos de nuestra participación, no caer en esta productividad neoliberal en esos espacios también, ¿no? Sobre todo porque son espacios que transforman el mundo y nos transforman a nosotras, o como hemos estado conversando, nos pueden incluso rescatar de la muerte muchas veces. Fíjate que lo que estás diciendo es tan cierto y es tan profundo. Imagínate rescatar de la muerte a alguien que no le ha contado a nadie y que lo comparte con otra persona. Nosotros le podemos dar esa posibilidad. Ya, y para terminar voy a decir otra cita de la Audre Lorde. Dice: debemos estudiar conscientemente cómo tratarnos con mutua ternura hasta que ésta se convierta en un hábito. Y yo le cambiaría, para chilenizarlo, digamos, hasta que la ternura se convierta en costumbre. Qué lindo. Qué bueno.
Qué lindo, Marce, muchísimas gracias por conversar con nosotras de este tema complejo que hemos querido abordar con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado y con mucha atención. Hemos querido mirar para allá, para donde no se mira, para donde no hay que hablar, ¿no es cierto? Porque precisamente estamos invitadas a hacer todo lo contrario. Hay que sacar del tabú el tema, hay que conversarlo en nuestras comunidades, en nuestros grupos. Y te quiero agradecer por compartirnos tu sabiduría, tu experiencia hoy día, por traernos tus palabras y también las palabras de otras. Gracias, Marce, querida. Gracias a ustedes por invitarme. Y hoy lo pasé bien a pesar del tema. ¿Se te hizo corto o no? Se me hizo corto. Pensé que que nos íbamos a alargar más, pero yo creo que hay una esperanza. Con el movimiento feminista hay una esperanza. Yo eso lo noto, lo siento, lo vivo, lo experiencio. Sí, de todas maneras. Gracias, Marce. Esperamos volver a encontrarnos en otro programa y seguimos ahí sintonizados un ratito que nos queda de programa. Gracias, Marce. Chao. Besito. Besito. Vamos. Perdón, no iba a presentar el próximo tema. ¿Querías decir algo tú? Dale nomás, no, que me quedo pensando en muchas cosas. No, si podemos hablar a la vuelta del tema. Vamos a escuchar un cover de Nina Simone cuando ella canta No Woman, No Cry. Y quería decir que en esta canción se habla se dice algo como: en este gran futuro no puedes olvidar tu pasado, seca tus lágrimas, no mujer, no llores. Mis pies son mi único carruaje, así es que tengo que seguir adelante, todo va a estar bien. Es una canción que Bob Marley hizo hablando de la vida en el gueto, de un gueto, y que habla de cómo funciona ahí, de cómo eran sus habitantes y sobre la injusticia social. Y entonces canta No Woman, No Cry en voz de Nina Simone. No woman, no cry, boom, boom, boom. No woman, no cry. I'm telling you now, no woman, no cry. Boom, boom, boom. No woman, no cry. 'Cause I remember when we used to sit in the government yard in Frenchtown. Cat.
escucha la radio Humedales, Cultura de Existencia Lesbiana. Mira que me sale bonito, ¿cierto? Sí. Ya, lo sube por favor a internet. Comentábamos acá que hasta en la ciencia es un tabú el tema del suicidio, y comentábamos con Mononoke, que nos decía que esta había sido una charla muy escorpión. En la ciencia decimos eso porque comentábamos recién con Marce que no hay investigaciones, estuvo buscando, y no hay investigaciones específicas para saber por qué las mujeres llegan al suicidio. Así es que también para la ciencia ahí hay un gran silencio, y seguramente en otros temas también con las mujeres. ¿Qué te pareció el tema, Mafe? ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy conectada, me sensibiliza, por supuesto, el tema, a quien no, y me gustó mucho poder conversarlo con Marce. Creo que me pude conectar con el tema de una manera bien profunda. ¿Cómo te sentiste tú? Sí, bien, o sea, bien, como dice la Marce, bien a pesar del tema, como darnos el espacio de poder conversar de esto que es complejo, que es delicado. Tratamos de hacerlo con cuidado, con delicadeza también, siempre tratando de llevar la reflexión hacia otros lugares que no sean las emociones que habitualmente circulan alrededor del suicidio, que es la vergüenza y la culpa, creo, ¿no? Como trascender de esas reflexiones o esas emociones desde las cuales se aborda generalmente esta problemática. Así que creo que, bueno, esperemos a ver qué nos dicen nuestras auditoras, qué les pareció el programa. Lo pueden comentar en nuestras redes sociales de Casa Mundanas o en la Radio Humedales también, para ir sabiendo qué les pareció a ustedes esta temática. Y las dejamos invitadas a la ternura, como decía Marce al final, a que la ternura se haga costumbre, a abrazarnos, a hablar, porque parece que, como conversábamos, el silencio juega un rol tristemente protagónico en cuanto al suicidio se trata. Entonces las dejamos invitadas a abrazarse, a darse la posibilidad de hablar, a revitalizar y cuidar el sentido de nuestros activismos y de nuestras actuancias, de nuestras pertenencias colectivas, para que éstas sigan llenándonos de vida, para que sigan conectándonos con la vida, con la defensa de la vida y también de nuestra vida. Uh-huh. Así que, bueno, un placer. Un placer. Un placer conversar y sacar del silencio y del tabú patriarcal estos temas que necesitamos sacar de ahí. Sí, de todas maneras. Bueno, es un placer poder conversar, dialogar juntas y con ustedes también que nos escuchan, que puedan estar haciendo esto mismo ahí donde se encuentran, problematizarlo, conversar, preguntarse, como decía Marce recién, qué relación hemos tenido con el suicidio, ¿no? Cómo han sido nuestras historias, y entonces así de a poco cada vez más vamos saliendo del silencio. Gracias a todas las que nos escucharon, nos acompañaron. Gracias por escucharnos. Gracias a Mononoke por programar. Gracias, Sicri, a la equipa productora, pero ¿cómo se dice? Producción. Bueno, queremos despedirnos con un temazo de la gran Liliana Felipe, o Lesbiana Felipe, que tiene un tema que habla del suicidio, po. Ella precisamente se refiere a que, como Madame Butterfly dice, todas tenemos un suicidio en stand-by, y que tiene que ver con que aguantamos y aguantamos y aguantamos la opresión, la violencia, pero propone una salida, porque dice hasta que ya no aguantamos y que se vayan todos a la mierda, ¿no? Como que dice cómo pasar de la angustia a la rabia también y a la protesta. Así que con ese temazo queremos despedirnos y dejarles un abrazo, y nos encontramos prontito. El otro jueves a las 20:30 horas por radiohumedales.org. Un abrazo a todas. Muchas gracias por estar aquí. Chau, chau.
Cosas Mundanas, un programa radial para conversar sobre resistencia y sostenibilidad en medio de un proceso histórico complejo y desafiante. Para compartir y propagar experiencias de organización, rebeldía y sanación colectiva. Queremos divulgar aguante para continuar en la lucha. Sintoniza la revuelta de lo personal y lo político. En compañía de otras mujeres. A través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Colores intensos. Acabado. Comercial Escapro. Como Madame Bovary, todos tenemos un amante por ahí. Como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Como Madame Pompadour, ya no queremos continuar en este tour. Como Madame Recamier, nadie se acuerda del periódico de ayer. Esta ostentación grandilocuente, napoleónica y mayúscula lo exige. Responsables y pagamos, y pagamos, y pagamos. Y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su gobierno para hacer los agujeros que pagamos, y pagamos, y pagamos. Como Madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. Esta desmesura prepotente, monolítica y nefasta no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que la deuda esta no nos la acabamos. Y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Esta desvergüenza chabacana, delirante, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió.